microprocesador, también llamado CPU. Tiene muchos nombres prácticamente porque es uno de los más utilizados en los sistemas informáticos. Tenemos acá nuestra computadora y dentro de la misma tendríamos acá, como podemos observar en la imagen, el monitor, el teclado, el ratón, y en la parte derecha estaría toda la caja donde estarían los componentes de la computadora. Es dentro de acá donde se encuentra el procesador que va a dar funciones muy importantes para toda la computadora, ya sea que sea una computadora como esta o una computadora como esta. Prácticamente en cualquiera de los dos, dentro de la misma siempre se encuentra un procesador o microprocesador. También en los celulares, smartphones o muchos otros equipos suelen estar, al igual que los GPS y demás, un microprocesador, el cual da las funciones más importantes. Prácticamente suele ser llamado el cerebro de una computadora o sistema informático. En sí, esto del microprocesador es un circuito integrado, también lo llaman chip o microchip, como queramos decirlo, que se encarga de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones o programas de los usuarios. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel. Sabemos que hay lenguajes de alto nivel y bajo nivel. Los de bajo nivel es prácticamente a nivel de máquina, realizando así operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, y las lógicas binarias y accesos a memoria. Este procesador se suele conectar mediante zócalos específicos a la placa base de la computadora o sistemas informáticos, y para mejorar su estabilidad se le incorpora un sistema de refrigeración como un disipador de calor o un ventilador. Entre el disipador y el microprocesador se encuentra una pasta térmica para la mejor conducción del calor. Enseguida vamos a ver cómo es esto. Existiendo así otras formas también de disipar actualmente el calor, como sería la refrigeración líquida. Esto se utiliza principalmente en computadoras muy pesadas. Significa aquellos que tienen demasiada exigencia al procesador o hacen overclock. Significa que en algún momento nosotros podemos necesitar todo el poder constantemente del procesador, y para que no se sobrecaliente podremos utilizar un sistema de refrigeración líquida. Pero generalmente eso es para los gamers o para las personas que están haciendo constantemente pruebas con su procesador, pero en caso normal se utiliza de la siguiente manera. Dentro del área donde ya hemos visto que sería donde se encuentran todos los componentes, tenemos algo que se llama la tarjeta madre. Entonces en la tarjeta madre se va incorporando diferentes elementos como la memoria RAM. Acá pueden estar muchos elementos adicionales como la tarjeta de video y todo lo demás. Y al centro podemos apreciar que tendríamos a uno de los elementos centrales, que es el procesador. Entonces el procesador va acá. Si nos acercamos un poco más sería de esta manera, que tiene para poner ahí sus elementos, prácticamente el procesador con sus respectivos pines, y esto se jala un poco, se levanta y se inserta y luego nuevamente se vuelve a poner en el lugar para presionar para que no se salga el procesador. Si de manera abierta lo tenemos de esa forma y de manera cerrada lo tendríamos de esa manera, pero ahora está sin el procesador. Entonces de manera abierta acá está listo para colocarse. Para ello necesitamos precisamente una pasta térmica para conectar lo que sería el procesador y el disipador. Entonces tenemos acá, antes esto sería el procesador, eso va a ir colocado acá en este zócalo, y una vez que ya esté colocado encima del procesador necesitamos poner una pasta térmica. Esa pasta térmica nos va a permitir prácticamente disipar el calor o que haya más contacto entre el mismo procesador y el disipador. Entonces es una pasta especial. Y tendríamos acá, como estamos observando, lo ponemos encima del procesador. Y a los costados podemos apreciar también que tendría acá para sujetar el mismo. Luego, una vez que ya tenemos acá, colocamos el procesador encima la pasta térmica, encima el disipador. De esa manera, acá estaría el disipador, que acá respectivamente ya viene incluido con su propio ventilador. Entonces
Si vemos acá, este sería el ventilador solo. En la parte de abajo está el disipador, generalmente de aluminio u otros elementos, y en la parte superior tiene su ventilador. Entonces, de esa manera es muy fácil colocar prácticamente, como hemos visto, vendrían acá el procesador, luego la pasta térmica, luego el disipador con su respectivo ventilador. Eso sería todo. De esa manera entonces funciona lo que sería un procesador para computadoras de escritorio. Similarmente funciona, pero simplemente tiene unas pequeñas diferencias en cuanto al ventilador y otros elementos en computadoras portátiles o dispositivos mucho más pequeños. Entonces vamos a retomar el ejemplo de una computadora de escritorio. Dentro de la arquitectura del procesador se diferencian distintos componentes específicos como la memoria caché, encargada del proceso de datos con un alto rango de predictibilidad, apoyándose en una memoria auxiliar. Al igual que tiene un bus de datos por donde se va prácticamente el tránsito de la información, que es capaz de enviar y recibir datos. Y una línea de lectura y otra de escritura, que es que le indica prácticamente a la memoria las instrucciones necesarias para ubicar la dirección de los datos requeridos. De la misma manera, todos los procesos realizados se escriben en la memoria para ser posteriormente usados de acuerdo a los registros de cada uno. El funcionamiento como tal no solamente depende de un elemento. Tenemos que tener en consideración tres elementos de funcionamiento. Uno que sería la velocidad del reloj, otro el multinúcleo y otro el bus frontal y la caché. Entonces, en la velocidad del reloj, generalmente, cuando nosotros queremos medir el rendimiento, hemos dicho que tomamos en cuenta la velocidad del reloj, el multinúcleo y el bus frontal y caché. En cuanto a la velocidad del reloj, es medida generalmente está a través de megahercios o gigahercios. Cuanto mayor sea la velocidad del reloj, será más las operaciones que pueden ejecutar el CPU por segundo. Lo vamos a llamar ahora CPU, prácticamente el procesador. También tenemos el multinúcleo. Algunos procesadores son de doble núcleo o de 4 núcleos. Estos términos indican el uso de múltiples CPUs en un solo circuito único. La idea detrás de este concepto es el de mejorar la velocidad de procesamiento mediante el uso de dos o más procesadores que se pueden ejecutar de forma independiente y también cooperativamente. La ventaja real sobre un procesador de un solo núcleo varía, ya que el software por lo general tiene que estar optimizado para procesadores multinúcleo con el fin de obtener una ventaja de velocidad significativa. Esto representa que un procesador normal como el que estamos viendo en la imagen, dentro del mismo tendría otros procesadores divididos para que trabajen en múltiples tareas. Entonces cada uno de ellos podrían ser un núcleo. El tercer elemento que hemos dicho que es muy importante para ver el rendimiento o para saber la importancia que tiene prácticamente la fuerza que tiene el mismo procesador sería el bus frontal y la caché. También con cualquier procesador, la memoria caché y el bus frontal desempeñan un papel muy importante en la velocidad. El CPU o procesador y el bus frontal trabajan en conjunto, por lo que lo ideal sería que corrieran a la misma velocidad para que ninguno pueda retardar al otro. La memoria caché también juega un papel importante en la velocidad del procesador. La memoria caché es la memoria en la que se accede por el CPU para ayudar en la realización de ciertas tareas rutinarias mucho más rápidas, por lo que mientras más grande sea la caché, mayor es el rendimiento del CPU. Entonces, cuando nosotros queramos comprar o comparar procesadores, tenemos que tener en cuenta la velocidad del reloj, el multinúcleo y el bus frontal y caché, especialmente esos tres elementos. Existen dos fabricantes muy fundamentales o entre los que tienen una presencia más fuerte en el mercado, que sería el AMD y el Intel. Claro que hay otras empresas que por su propia parte construyen para sus propios dispositivos como Samsung. También tendríamos acá lo que es el AMD, que es el segundo, si se puede decir así, más utilizado de los fabricantes de procesadores. Es una empresa integrada ya en el año 76, dedicada inicialmente a fabricar microprocesadores idénticos a los de la empresa Intel, por lo que AMD comenzó a diseñar los propios procesadores muy excelentes.
abocándose también en estos últimos tiempos a la fabricación de tarjetas de video o en conjunto con los mismos. También tendríamos Intel, que es una empresa ya del 69, que es muy grande, prácticamente es el que encabeza la lista de los procesadores más vendidos en la actualidad. Al igual que se está abocando también para las tarjetas de video, ya que tiene muchísimo mercado. Especialmente sus procesadores son de mucha garantía. Entre los procesadores más vendidos de Intel estaría el que actualmente ya es muy usado, el i3, sería Intel Core, el i3, i5, i7 y actualmente ya está saliendo el i9. Entonces son muy buenos, al igual que el AMD todo del grupo o categoría Ryzen. También se está proyectando prácticamente AMD, los nuevos y más potentes procesadores. Estaría manejando el AMD Whitehaven. Los procesadores de este tipo cuentan con 16 núcleos y 32 hilos, con soporte para memoria RAM DDR4. Y por su parte, Intel está sacando el i9. Este nuevo procesador es parte de lo que Intel ha llamado la serie X de procesadores Intel Core. Este tipo de procesadores tienen 18 núcleos y 36 procesos simultáneos, o sea, hilos de ejecución. Esta tecnología permite identificar los dos núcleos que mejor ejecución tienen en determinados momentos para proveer el mejor desempeño del núcleo simple o del núcleo dual. Básicamente este procesador ha sido creado con un alto desempeño del computador que todas las personas tienen en mente. O sea, realmente es lo mejor de lo mejor, como dirían ellos. Intel asegura que Core i9 está preparado para computadoras que ejecutan constantemente videojuegos, realizan streaming de juegos, de videos o editan videos también, al igual que se puede trabajar perfectamente con videos de calidad 4K, 8K, sin ralentizar su desempeño. El procesador incluso permite ejecutar juegos y entornos de realidad virtual y realidad aumentada sin problema alguno, justamente gracias a su capacidad de ejecutar varios procesos en simultáneo y distribuirlos en varios núcleos que trabajan en conjunto. Es así que se están proyectando ya para el 2018 y 2019 que sea una realidad totalmente válida, o sea que ya esté completamente posicionado en el mercado el i9, el Core i9 Intel. Si quisiéramos hacer una comparación entre ambas, acá por ejemplo el Intel Core i7 y acá tenemos el Ryzen 7, sería un poco difícil porque cada uno prácticamente tiene sus propias características, aunque muy similares, pero va a depender de lo que queramos nosotros hacer. Como por ejemplo de Intel, si quiero trabajar o hacer o prácticamente en videojuegos, ejecutar este procesador, llegaría muy bien Intel, como suelen decir. Y cuando quiero yo trabajar en video, edición de video bastante pesados, AMD me vendría bastante bien. Cada uno tiene sus propias características.